Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos 10, versículos. Cuando lo tenga me da un amén. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. 22, 23. Libro de los Hebreos, capítulo 10, 22 y 23. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te pedimos que bendigas tu palabra en esta noche, que sea una palabra de fortaleza, de ánimo. Te pedimos que nos ayudes en cada una de las circunstancias de cada uno de tus hijos, en sus problemas aún económicos, sus problemas dentro de los matrimonios y cualquier otro tipo de dificultad, Padre, que tú conoces. Te pedimos que inclines tu rostro y te acuerdes de los enfermos, Señor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos. Lávanos con tu sangre poderosa. Ahora invocamos al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que llene esta iglesia, que llene cada corazón en esta noche, que esa palabra sea de grande bendición, pero principalmente te pedimos que tomes posesión total de este siervo, que seas tú quien traiga el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Podemos observar un mensaje de fortaleza, podemos observar un mensaje de promesas de Dios para la iglesia. Y nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. Y sé que esta noche hemos venido con corazón sincero, ¿sí, hermanos? Amén. Eso es lo primero que nos pide el Señor. Dice, en plena certidumbre de fe. Hemos venido también en fe, hermanos, creyéndole al Señor sus promesas, creyéndole de que Él es quien puede proveernos de todas nuestras necesidades. Dice allá en los Filipenses, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo es posible en las promesas del Señor, pero dice, acerquémonos con corazón sincero, quitando raíces de amargura, quitando aquellas cosas que, ¿sabe, hermanos, que en las iglesias hay hermanos enemistados, hermanos que no le hablan a otros? Hay aquí también hermanos que no sé en esta iglesia, pero en las iglesias, hermanos que les cae mal otro hermano y se hambrea con el vecino. Ay, viene esa mujer. Sí, sí, eso es muy cierto, pero el Señor, ¿qué nos pide en esta noche?
vengamos con corazón sincero y vamos dejando y abandonando esas raíces de amargura. Vamos abandonando esos tal vez malos sentimientos que tenemos dentro de nosotros. Y le digo esto, hermanos, porque queremos en esta noche verdaderamente acercarnos más al Señor, más y más. Tal vez algunos están algún poquito alejaditos, pues esta es la noche que el Señor te hace una llamada. Vamos, ven hijo, ven, acércate. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Creemos, hermano, que Dios va a cumplir sus promesas? Sí lo creemos, hermano. Bueno, dice, en plena certidumbre de fe. Yo sí lo creo, hermano. Yo sí lo creo. En el nombre del Señor voy a vivir, amén. No vamos a morir, aunque ya compré otra tumba. Ahí vino la niña Julia a venderme una tumba. Pero vamos a vivir, en el nombre del Señor vamos a vivir. Y dice, en plena certidumbre de fe. Sí tenemos fe. Y estoy hablando de mi persona, pero cada quien pone su fe en el Señor de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que está peticionando. En alguna manera todos tenemos una petición para con el Señor, amén. Y bueno, vengamos con toda certidumbre. Vamos a ir un poquito quizás más adentro de la palabra, a qué se refiere todo esto. Bueno, hermanos, el hombre, la raza, la humanidad, desde los tiempos de Adán, está apartado de Dios. Es el hombre aquel que ha vivido, prácticamente la mayoría de las personas han vivido sin Dios. Apartado en el sentido también, hermanos, que después de la caída del hombre, todo dice que Dios se molestó, Dios quedó enojado y toda la humanidad quedó separada de Dios, porque Dios dice en aquellos tiempos, porque no hay uno bueno, ni siquiera uno. En los tiempos pasados. Y dice que quedamos, la raza humana, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, Dios no hablaba con las personas. Molesto, enojado, separados, porque nosotros nos separamos, no Él de nosotros. Y no hablaba a las personas, sino solo, dice, a través de los profetas. Vea en su Biblia, allí mismo en el libro, Hebreos 1:1. Ahí mismo, solo vaya hasta el capítulo 1, versículo 1, carta a los Hebreos. Dice la palabra que no hablaba con las personas, sino que solo con personas seleccionadas y sus profetas. ¿Lo tiene? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No hablaba con nadie más, sino que Él se daba a conocer, se mostraba, daba a conocer su voluntad a través de los profetas. Todo el resto de la humanidad no podía tener ningún contacto con Dios. Cerrado. Pero hubo
un evento, hubo alguien que se ofreció para poder restablecer ese contacto con Dios. Ese se llama Jesucristo. Quiero explicarle cómo era que antes la gente podía tener algún contacto con Dios, que solo podía hacerse a través de los profetas y solo podía hacerse a través del sacerdote, el sumo sacerdote, para pedir perdón por sus pecados. Esa era la única forma. Y lo dice el capítulo número 9 de los Hebreos. Vamos al capítulo número 9. Vamos a ir un poquito teológicamente para darle sentido a lo que leímos y darle sustentación bíblica en esta noche. ¿La tiene? Capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice aquí: ahora bien, es una de las conclusiones del escritor del libro. Tiene varias conclusiones. Dice: ahora bien, aún el primer pacto, hablando de la ley, y Moisés, dice, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, dice, porque el tabernáculo estaba puesto así, distribuido de esta manera. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En la primera parte era donde llegaban todo el equipo de sacerdotes que le preparaban todo el ritual al sumo sacerdote, preparándose, porque dice que una vez al año había que ir a pedir perdón por los pecados de cada uno y los pecados de sí mismo del sacerdote. No había otra forma, y eran pecados, no un perdón, sino que un recubrimiento, porque el perdón de pecados vendría, hermanos, hasta que el Señor Jesucristo viniera. Antes de eso eran cubiertos los pecados. El templo o el tabernáculo, hermanos, quiere decir exactamente el punto de reunión entre Dios y los hombres. Era donde se encontraban, pero solo a través del sumo sacerdote, para pedir perdón por los pecados. Y viene el escritor y empieza a explicar estas cosas para ver el sentido de los dos versículos que leímos. Continuemos leyendo. Dice en el 2: porque el tabernáculo, el punto de reunión entre Dios y los hombres, estaba dispuesto así. En la primera sección, parte llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero había otro espacio, dice en el 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y la división entre uno y otro tenía un velo, o sea, una tela. Estaba leyendo yo, no sé cómo, quizás de varias capas. Dice que esa tela era de 10 centímetros de espesor, más o menos así. ¿Había visto usted alguna vez una tela de este grueso? Yo creo que lo hacían capa por capa por capa hasta llegarle, dar ese grosor, y como 18 metros de altura tenía, y nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Estaba prohibido, y cualquiera que quisiera pasar era muerto inmediatamente. Y aún dice que si el sumo sacerdote no estaba bien para con Dios, caía muerto adentro. Y le ponían campanitas. Ahí alguien preguntó en el internet: ¿y dónde dice que pusieron campanitas? Dice: ahí está, y le voy a conseguir la cita bíblica. Y le ponían campanitas al sumo sacerdote mientras estaba haciendo todo el ritual de pedirle y solicitar el perdón de Dios. Y empezaba, caminaba, y la campanita sonaba dilín, dilín, dilín. Pero si el sacerdote no estaba bien con Dios, ahí caía muerto.
Los asistentes esperaban y cuando pasaba cierto tiempo en el cual no se oía la campanita, se murió. Se murió y empezaban con el lazo que se amarraba en el pie, empezaban a jalarlo y de repente ahí salía el maestro muerto. Porque no andaba bien con el Señor. Y el sumo sacerdote es la persona que debe estar más limpia. Y recuérdese que en los tiempos del Señor el sumo sacerdote estaba corrupto. A saber cuántos murieron. Entonces, hermanos, el lugar santísimo era el único punto donde el hombre se encontraba con Dios para el perdón de los pecados. Pero de ahí cualquier ciudadano normal que quisiera hablar con Dios no podía. No había acceso, cerrado. Entonces, dice la palabra, sigamos leyendo en el versículo 3. Tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que ese era el lugar sagrado. Solo podía entrar el sumo sacerdote. El cual dice, y lo describe, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro, por todas partes en las que estaba una urna de oro que contenía el ¿qué? El maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley del pacto. 5 dice, y sobre ella habían unos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o sea, el cajón, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entraban, dice, aquí explica en detalle. Dice, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que era el lugar santísimo, solo, ¿está leyendo conmigo, hermano? El 7. Solo el sumo sacerdote podía entrar y tenía que estar en buenas relaciones con el Señor. Una vez al año, no sin sangre, o sea, sin haber hecho el respectivo sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Se lo quiero terminar de leer. Dice 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice en el 11, pero estando ya presente Cristo, que es quien vino a cambiar todas las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho manos, es decir, no de esta creación. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, dice, santificaran para purificación de la carne, cuanto más, oiga bien, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley Moisés, los llamados reciban la promesa de la herencia. Dice, vamos al 10 directamente. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, sino solo cubrirlos. Porque los pecados serían borrados, quitados y aventados hasta el fondo del mar hasta que el Señor Jesucristo viniera. Pero dice la palabra que cuando el Señor Jesús fue crucificado, y esto al que lo puede ver después en Mateo 27, 50, 51, dice que mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue en ese momento que el velo que prohíbe a los hombres entrar o tener cualquier comunicación fue roto. Y dice que desde arriba para abajo, como que si Dios lo agarró. Ningún ser humano podría partir ese velo, porque una tela de 10 centímetros de grueso, imposible. Pero dice que se rasgó el velo. Se lo voy a leer de nuevo. Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. Ahora vamos al 10, 14. En los Hebreos, quiero que vaya uniendo la información. ¿La tiene? Hebreos 10, 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. 17, léalo, y nunca más me acordaré de sus pecados. El trato que tenía el Señor anteriormente en el antiguo pacto, que es la ley de Moisés, era desde afuera hacia adentro. Pero en el nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, porque en los tiempos antiguos no estaba el Espíritu Santo en las personas, sino que el Espíritu Santo vino después del Señor Jesús. Dice, no los voy a dejar solos, sino que les enviaré al Espíritu de verdad. No estaba antes, porque con el sacrificio de Jesús se abrieron muchas cosas para la humanidad. Se abrió la oportunidad, se abrió la amnistía. El Espíritu Santo vino, aquel Espíritu que entraría en aquel que creyera en Jesús. Pero mire cómo sigue diciendo. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ponga atención a estos. 19. Así que, hermanos, oiga esto, como fue roto el velo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, donde antes solo entraba el sumo sacerdote y se moría si estaba mal. Nos abrió el velo y ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo a platicar con Dios. Tenemos, ¿qué es lo que en realidad es? Un acceso
directo a Dios que no se tenía antes del Señor. Ahora, hermano, usted puede, va a su cuarto aposento, donde quiera que ore, usted invoca el nombre del Señor y usted atraviesa el umbral del lugar santísimo y usted tiene una comunicación directa con Dios. Mire qué maravilloso, qué perfecto. Yo no necesito a nadie para hablar con Dios, amén. No necesita a nadie más, porque el Señor Jesús rompió el velo y nos dio acceso al lugar santísimo, el cual es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Mire qué hermoso esto, hermano, interesante. Dice, se lo leo de nuevo, el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, está hablando de usted y de todos y cada uno, esa libertad que no tenían antes del Señor, antes de su sacrificio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, bendito sea mi Señor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo roto, esto es el velo de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice el 22, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos pues firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire cuánto operativo se hizo, hermano, para que usted pudiera entrar al reino de los cielos. Primero, en esa reunión que hubo allá en el cielo, decía, la humanidad pues y la tierra están destinadas a una destrucción, a que todos los elementos ardan, porque va a ser destruida, eso no lo impide. Llegará el momento en que eso va a suceder. Tenga cuidado, que dice que una de las manifestaciones cuando esté cerca habrá terremotos, dice. Y hoy todos los días está temblando por aquí. Yo no lo quiero asustar, pero todo nos apunta a que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Entonces, hermano, acérquese con corazón sincero, con plena certidumbre de fe de que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, que usted tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, que son las garantías, son las arras, es la visa que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos, hermanos. Y este es un tremendo operativo si nosotros nos detuviéramos a entender paso a paso de qué se trata, porque de que va a suceder, va a suceder. Entonces, la recomendación dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y quiero que termine de leer donde termina el capítulo. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, no que le cae mal, hermana, al amor y a sus buenas obras. 25, ¿cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos de ustedes tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que, ¿qué dice? Que aquel día está cerca. Hermano, pero qué belleza, cómo se nos abrió el acceso directo a Dios. ¿Cuántos platican con el Señor? Amén. Todos los días. Yo nomás me levanto, Señor, gracias, porque amanecí vivo. Porque no me he muerto. Dame fuerzas para continuar todo el día, dame fuerzas para predicar. Pero creo, hermano, de aquí me voy a acostar. Pero no sé cómo tengo la fuerza para poder predicar. Sí lo sé. Es el Espíritu Santo de Dios.
Aquel que toma control, y yo siempre digo, Espíritu Santo, toma posesión completa de este siervo para que seas tú quien hable. Pareciera como que estoy saludable, como que no tengo ninguna enfermedad, pero sí estoy enfermo, pero es Dios y el Espíritu Santo quien mora dentro de mí, dentro de usted también, que nos hace vivificar, nos hace seguir adelante. ¿Lo cree, hermano? Amén. Y Jesucristo es aquel, se lo quiero leer porque me impacta mucho este versículo donde dice Hebreos 1:1. Porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya vimos eso. Pero que en estos postreros días nos ha hablado ¿por quiénes? Por el Hijo. Pero mire esto, oiga, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo el que dice ahí, el universo. Mire qué poderoso nuestro Jesús. Yo siempre lo he creído que cuando lleguemos a las mansiones celestiales vamos verdaderamente a conocer el poder de Jesús. A Él le fue dado todo. Dice que después de que resucitó y se encontró con sus discípulos, les dijo, toda potestad me es dada. Ese es su Cristo, ese es mi Cristo, ese es aquel que con toda la potestad puede hacer todas las cosas posibles. Yo lo creo, ¿lo cree usted? Porque nada es imposible para Dios. Y qué hermoso, hermanos, que dio su vida y nos abrió la puerta que estaba vetada y negada a la humanidad. Se la abrió a usted con su vida, con su sacrificio. Y bendito sea nuestro Señor, que todos los que están acá hemos sido beneficiados con su promesa de vida eterna, con su promesa de entrada al reino de los cielos, con su promesa de salvación que nos ha ofrecido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y sabe, todo esto es, y con esto cerramos, porque Cristo en vosotros es, Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar, hermanitos. Padre bendito que estás